Y bien, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Bueno, estamos retomando esta nueva temporada, mejor se ha dicho, de su podcast Coyunturas. Mi nombre es Juan Carlos Flores Turruetes, junto a Ricardo Romano Corona. Como les decía, como les comentaba, esta nueva temporada, arrancando con muchísima información que teníamos pendiente, que se ha generado a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos días. Empezando pues a nivel internacional con el fallecimiento de Fujimori, el dictador peruano a la edad de 86 años, un 11 de septiembre, una fecha importante, una fecha emblemática, una fecha curiosa para el mismo país andino. Misma fecha en la que fallece Abimael Guzmán, a la misma edad, hace 3 años, en 2021, líder de Sendero Luminoso. Muere Fujimori, pero el Fujimorismo a cargo de Keiko Fujimori, la oligarquía, la privatización, el neoliberalismo rapaz, épocas oscuras que representó Alberto Fujimori, que hace poco, incluso hace no muchos meses, amenazaba, por así decirlo, junto con Keiko, con regresar a la política, con postularse a sus 86 años. Imagínese usted, ya padeciendo un cáncer terminal, que fue finalmente lo que terminó por acabar con su vida. Una manera de tratar de regresar al poder a la familia Fujimori, a Keiko. Veremos si Keiko y el resto de la familia Fujimori intenta regresar al poder y si los mismos peruanos se lo dejan, ¿no? Un Perú que en los últimos años, que en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, hemos visto cómo ha padecido y ha dolido la democracia peruana, con tantos y tantos presidentes que ahorita ya ni siquiera logro recordar cuántos presidentes ha habido en los últimos 2, 3 años. Han sido más de 5, eso sin duda alguna. En fin, tema importante allá en Sudamérica, en el Perú. Lo mismo que recordar un año más, el 11 de septiembre, pero del 73, el asalto a la Casa de Moneda en Chile. Importante también ese mismo 11 de septiembre, insisto, una fecha emblemática para el mundo. En los Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center, las Torres Gemelas, todos ya lo sabemos, una fecha que también cambió al mundo. Y bueno, más recientemente, mi querido Ricardo, empezando con lo internacional, ya hablaremos también un poquito más adelante de lo que ha sido todo este show, todo este circo de tres carpas de la reforma judicial. Trataremos de hacer un breve resumen y un análisis de los sucesos más importantes que han acontecido hasta el momento, pero pues quisiera empezar, Ricardo, si me lo permites, con este tema de el pues del debate presidencial ya con Kamala Harris, en donde, no sé, Ricardo, qué pienses tú, ahorita que te da la palabra, pero pues ya digo, para empezar, híjole, pues un Donald Trump que se vio acorralado, un Donald Trump que se vio muy pequeño, creo yo, ahora sí, a diferencia del primer debate con un Joe Biden ya muy mermado en sus capacidades cognitivas, ya en su edad. Ahora con una Kamala que está en un nivel impresionante, una Kamala con una capacidad de debatir, con una capacidad, con una agilidad mental, con una manera de contraargumentar. La verdad es que Donald Trump sí se vio bastante mal y los números al final del debate son duros y son concisos. Incluso varios donantes republicanos y varios líderes republicanos pues sí tuvieron que aceptar que Kamala se había visto mejor en el debate en todos los aspectos, mi estimado Ricardo. Y bueno, ya se hizo famosa esta fake news, este bulo, esta noticia de que en Springfield, Ohio, se comían a las mascotas. Ya han hecho una burla brutal. Y no conformes con esto, pues ya la señorita Taylor Swift, que también el año pasado fue fundamental en la NFL, pues ahora ya también ha dado otro estocazo a la campaña republicana de Donald Trump, apoyando sin tapujos a Kamala Harris, Ricardo. Oh, sí, hola Juan Carlos, aquí nos encontramos, amigas y amigos de Coyunturas Políticas. La verdad es que Juan Carlos había estado prácticamente en la protesta por la reforma judicial haciendo campamento ahí afuera del Senado, por eso no habíamos hecho programa. No, no es cierto, la verdad es que no habíamos tenido programa por una serie de situaciones que habían acontecido, pero ya estamos aquí de regreso para hablar un poco
sobre esta recta final de la elección presidencial, que sin duda va a ser el tema recurrente semana con semana hasta el inicio, más bien hasta el día de las elecciones, que incluso ahí podemos, a lo mejor, si gustas, Juan Carlos, podemos hacer un en vivo por la noche para ir minuto a minuto hablando del tema. Recordarás, lo hicimos en Frecuencia Tech hace 6, no es cierto, sí, 6 años, hace 6 años hicimos ese programa especial y pues lo podemos replicar. En aquella ocasión eran intermedias, era el segundo año de gobierno de Donald Trump, y en esta oportunidad pues estamos hablando de un segundo mandato para el millonario candidato republicano, o lo que sería histórico también para Estados Unidos, la primera mujer presidenta del país en más de 200 años, lo cual también sería un hito histórico, y además se conjuga con la victoria de Claudia Sheinbaum en México. Por lo tanto, América del Norte estaría dominado por mujeres a partir de finales de 2024, principios de 2025. Y bueno, yendo concretamente al tema que ponía sobre la mesa del debate, a mí me da la impresión, y haciendo un comparativo con el resto de debates que ha tenido en su carrera o en su trayectoria hacia la Casa Blanca Donald Trump, yo lo pondría como el peor debate de todos, junto con los que tuvo con Hillary Clinton, donde incluso, digamos, hasta cierto punto Hillary Clinton no terminó por estabilizarse. Los debates de la primera campaña de Joe Biden, pues obviamente fueron distintos a lo que se vive en la actualidad, porque aquella oportunidad Trump llegaba desgastado de la presidencia. Joe Biden básicamente se presentaba como una alternativa de, bueno, pues mejor yo a que siga el tirano y de alguna u otra manera tampoco es que reflejaba precisamente a un Joe Biden poderoso, específicamente en los debates. Luego, curiosamente, me da la impresión que Donald Trump viene de su mejor debate, que había sido el de CNN en junio, y más que nada yo creo que fue su mejor debate por la incapacidad de su adversario. Pero claro, ese mejor debate que tuvo y la incapacidad de su adversario generó la salida del mismo, y por lo tanto la entrada de una Kamala Harris que yo creo que, además de lo que tú acabas de mencionar, se dio a conocer con una buena cantidad de votantes que no sabía quién era realmente Kamala Harris. La verdad es que la figura vicepresidencial, a menos que tenga un papel muy preponderante durante los gobiernos estadounidenses, realmente para las grandes masas no es un personaje público muy representativo. O sea, lo conoce la gente, así como nosotros podemos conocer a la secretaria de gobierno de México o a los secretarios de gobierno de nuestros respectivos estados, pero a lo mejor porque estamos inmersos en el día a día de la vida pública del país. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Mucha gente realmente no ubicaba hasta el día de antier a Kamala Harris, y creo que eso es lo que ella ganó: presencia, reconocimiento de marca, digamos. Y por otro lado, este primer impacto para las grandes masas fue positivo, porque sí logró esta contraposición de hacer ver a Donald Trump no solo como el opuesto de ella, sino además decir y dar la sensación o la percepción de yo soy mejor que él. Y además Donald Trump empezó a meterse en temas muy, muy escabrosos, como esta parte donde mencionó de que el aborto es permitido incluso después de nacer. Vaya salvajada que dijo. Luego lo de que se comen, migrantes se comen a las mascotas de los vecinos. Vaya, una serie de locuras ya incluso más allá de las que ya había dicho, que ya de por sí habían sido en el pasado y en el presente actual, cualquier cantidad de locuras que ahora terminan por dimensionar aún más y polarizar más una campaña que hasta cierto punto, eso sí, yo todavía no me atrevería a decir hacia dónde se va a inclinar la balanza a principios de noviembre. Sí, sin duda alguna. Lo que sí podemos decir es que la situación al menos se cierra, se cierra. Si contra Joe Biden se veía mucho más claro ganador Donald Trump, y por los tiempos, por lo apresurado que fue pues este relevo, ¿no? De Kamala Harris, uno creería, o al menos pensaría que
pues que no iba a tener tiempo, no se iba a poder posicionar, no iba a poder darle lucha. Me parece que no, me parece que incluso Kamala hoy está más viva que nunca, y Donald Trump, insisto, sí se vio bastante mermado, se vio bastante disminuido, sí se vio timorato. Kamala lo cuestionó duramente en frente de la audiencia de ABC, incluso mencionó que en diferentes reuniones con muchos políticos y jefes de Estado le habían comentado a Kamala. Ese fue un momento muy duro para Donald Trump, le dijeron que era una completa desgracia. Donald Trump solamente pudo más bien consagrarse más bien de los elogios de Víctor Orbán, el húngaro de ultraderecha. En fin, y las polémicas, ¿no? Esta cuestión del desempleo de Trump, que fue el peor desde el 1930, en fin, fue un debate en donde hubo bastante polémica, pero al final creo que la clara ganadora sí es Kamala Harris, y esto le hace muy bien de cara ya a noviembre. Tanto así, Ricardo, que Donald Trump el día de hoy, cuando se está grabando este episodio, eh, que es jueves 12 de septiembre, ya mencionó que no iba a haber, que él no aceptaba un tercer debate o un segundo debate con Kamala Harris. Y me parece que esto habla mucho de lo mal a lo que llegó el debate Donald Trump. E insisto, porque ojo, antes de lo que hablábamos era de Donald Trump, cómo se había crecido y cómo prácticamente era un hecho, cómo era seguro después de sobrevivir a su atentado, después de la narrativa que había en cuanto al mártir en el que se había convertido Donald Trump. Ahora me parece que ya se pone en duda mucho esa parte y Kamala agarra terreno. Ahora, que quede claro, mi estimado Ricardo, que todo esto que lo comentamos, al menos desde mi punto de vista, yo lo estoy hablando desde una perspectiva meramente desde la visión americana, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas, pues, insisto, vimos ya cómo también la cultura pop tiene mucho que ver con la cuestión de Taylor Swift, y por el otro lado también como el mismo Elon Musk también reconoce incluso que gana Kamala Harris a regañadientes y demás, y está haciendo pues estas campañas también a través de Twitter, como X, que incluso el mismo Elon Musk, que le llama Twitter a Twitter, porque siempre se va a llamar Twitter más allá de todo esto. Y bueno, volviendo a las ideas centrales del debate presidencial, me parece que ya en el terreno de lo que nos compete a nosotros como mexicanos, como nación, como nos puede ir o como fue el debate, coincido con varios analistas también, Ricardo, si te has alcanzado a escuchar algunos análisis, que creo que nos fue bastante bien, por así decirlo, le fue bastante bien, México se lo bien librado, porque si bien se habló de migrantes, no se tocó tanto el tema de México, no se habló tanto el tema del narcotráfico, sí se habló el tema, faltó incluso, creo que me parece, abordar más el tema de la epidemia o del fentanil en los Estados Unidos. Pero al final de cuentas México sale bien librado debido a todas estas guerras de polémicas y demás, y dimes y diretes que se dieron los dos candidatos, claro. Sí, y una muestra, digamos, en el terreno económico es que incluso el dólar bajó 50 centavos, y creo que tiene que ver, obviamente, por otros factores, no únicamente el debate presidencial, pero por un lado que, digamos, la persona que en teoría, y lo pongo entre comillas, le convendría a México que ganara es Kamala Harris, o al menos esa es la percepción de una buena parte de los mexicanos. Y la otra, lo que tú mencionas, que al México sí ser mencionado y de alguna u otra manera tener ciertas menciones dentro del debate, pues las menciones no fueron negativas y por lo tanto no hubo como una o echarle la culpa o un grado de culpabilidad a México como para pensar que pues que de alguna u otra manera, sea quien gane, la situación con México pues debe ser de la mayor alerta, que por cierto ya podremos entrar en esa plática de cómo va a ser la relación entre eventualmente quien gane la presidencia de Estados Unidos
y el eventual inicio de gobierno de Claudia Sheinbaum, que creo que no es un tema menor, incluso ganando Kamala Harris, por todos los temas que están ahí todavía sobre la mesa pendientes, que se tienen que resolver para el 2025-2026, incluidos hasta temas deportivos como el propio Mundial de Fútbol, que al final de cuentas pues tendrá su impacto económico en ambos países y habrá una repercusión social también importante alrededor de otros temas como el que ya mencionabas, el tema de las drogas, algo que casi no hemos tocado aquí, por ejemplo, el asunto del Mayo Zambada, los juicios que están llevándose a cabo allá en Estados Unidos con respecto a los grandes capos mexicanos que han sido capturados y extraditados a Estados Unidos. Entonces, como que hay muchos temas por resolver que independientemente de quién gane, creo que va a ser interesante que pongamos atención en ello. Sin duda alguna. Y nada más, algunos numeritos después de este debate. Encuesta de CNN, 63% de quienes vieron el debate opinaron que Harris tuvo una mejor actuación en el escenario de Filadelfia. Así nada más. Insisto, otras encuestas mencionan que de 75 espectadores, por ahí entre 60 y 65. Vaya, fue duro para Donald Trump este debate. Y vamos a ver cómo se siguen moviendo las encuestas, cómo se siguen moviendo las casas de apuestas de aquí a noviembre. Todavía falta mucho camino por recorrer. Y sin duda alguna, Ricardo, va a ser interesante ver cómo se mueve las elecciones del 2 de noviembre. Por lo pronto, pues sí, sería muy interesante ver dos presidentas en Norteamérica, ¿no? Ya nada más faltaría Canadá para hacer esta tercia, pero así se están cosiendo las cosas en los Estados Unidos, momentos difíciles, duros para Donald Trump y su equipo, para el Partido Republicano, y pues una victoria al menos muy, muy, muy significativa la que tuvo los demócratas allá en los Estados Unidos. Mi estimado Ricardo, pues bueno, ahora sí cerramos esta pequeña análisis o esta recapitulación de lo que fue el debate presidencial en los Estados Unidos de esta semana, y nos vamos para la cuestión de la reforma judicial. El paro, mi estimado Ricardo, un paro por parte de los trabajadores del Poder Judicial, de los magistrados, de la Suprema Corte, etcétera, que pues yo no sé, Ricardo, pero pues al menos el mundo siguió su curso, pues la gente siguió yendo a clase, los universitarios y los estudiantes, los obreros siguieron yendo a las empresas, los jornaleros al campo, los maestros a las aulas, y nosotros a lo nuestro, Ricardo, un poder judicial que no logró en ningún momento pues que la gente se solidarizara con ellos, que ahora sí que la clase, la gente de a pie simpatizara, que en realidad pues no logró las simpatías, Ricardo, por más que salieron a las calles a marchar, por más que hicieron plantones, que pues yo en realidad tampoco lo sentí. Aquí en Monterrey hubo algunas marchas entre semana, en fin de semana, que no pasaron a mayores. Digo, de un poder judicial que pues las carpetas de investigación tardan años, que la justicia en este país no es ni pronta ni es expedita, en este país en donde las redes familiares, en donde el nepotismo que se da en el poder judicial está en niveles excesivos, en niveles de verdad groseros, en donde hay un 98% de impunidad en este país, en donde se arregla casi todo a billetazos, en donde hemos visto jueces que absuelven, jueces que son poco simpáticos, jueces que no están preparados, donde faltan muchísimo más jueces, donde no hay magistrados, donde asesinan a magistrados incluso, mi estimado Ricardo, por sus preferencias sexuales, etcétera. Urgía una reforma judicial en este país. Sí, esta reforma era la que se esperaba, no en grandes términos, pero es la que finalmente se aprobó. Que ese es otro tema, Ricardo, también que hay que desmenuzar en esta mesa o en este espacio, ¿no? Las formas en las que se dieron. ¿Se logró la mayoría calificada de Morena? Sí,
pero también en gran parte por una oposición que sigue sin existir en este país, con un Marco Cortés al borde del llanto y la desesperación, con un Alito Moreno que estaba más preocupado por la noticia que le dieron esos mismos días, esas mismas horas, de que muy probablemente le iban a tumbar su candidatura, con una Lili Telles al borde de la locura, gritándole bellaco a el presidente del Senado, el señor Fernández Noroña. Y también hay que decirlo, con un Morena que compró senadores de MC que estaban desaparecidos y que aparecieron en la bancada del Partido Verde, y sobre todo negociando que se vale, que hasta esto se vale todo esto que estamos diciendo. Lo que sí no se vale, mi estimado Ricardo, no sé qué piensas tú, es lo que sucedió con los Yunes, ¿no? Negociando que si se comprueba y se corrobora, que muy seguramente sí va a ser lo que menciona gente como Cepeda Patterson, como Ricardo Rafael y otras fuentes, de que los Yunes negociaron con Adán Augusto López quitar de ahí carpetas de investigación, no presionar a las fiscalías, perdonar a las familias por delitos y por impunidades. Pues ahí está el voto de los Yunes, que fue también un circo y maroma y teatro. Ahora sí, mi estimado Ricardo, dinos, vamos a empezar por lo primero, el paro que no sirve de nada, y al final la desesperación de los trabajadores del Poder Judicial que tomaron cual viles porros, hay que decirlo, el Poder Judicial, perdón, el Congreso, el Senado, irrumpieron brutalmente, había por ahí un desmayado que terminó abrazándose de Ricardo Anaya, terminaron sesionando en la sede alterna en la casona de Xijoténcatl. En fin, Ricardo, se aprobó la reforma, que más allá de que es una reforma justa y necesaria y lo que necesita el país, creo yo, o es más bien mi percepción, fue una venganza de la reforma energética del 2013, Ricardo. Sí, mira, para empezar con el tema del gremio judicial, tú mencionas que, digamos, el paro y la manifestación que hicieron realmente no tuvo el eco que otras manifestaciones llegan a tener. Yo creo que tiene mucho que ver por algunos aspectos un tanto simples de observar. Por ejemplo, ¿por qué tiene mucho impacto y ya en la actualidad es un fenómeno social, no solo es un impacto, sino ya es un fenómeno social que apabulla año con año y no solo año con año, sino ya más visible o ya ganó una visibilidad muy importante, que es la marcha del 8 de marzo? Es ya un fenómeno social, no solo en México, sino a nivel mundial, pero tiene mucho que ver con esta sororidad que precisamente se promueve y que al final de cuentas acapara a una gran cantidad de personas, obviamente mujeres, pero también muchos hombres, que cada vez entienden más o entendemos más que es un tema de una lucha de respeto, de dignidad, de lo que hemos dicho en otras oportunidades aquí. ¿Cuál es la diferencia con el gremio judicial? Que el gremio judicial, como bien mencionas, es un gremio que se encuentra o tiene varias aristas de corrupción a lo largo de todos sus niveles, y que realmente cuando estamos involucrados con el Poder Judicial, y eso yo diría la gran mayoría de los mexicanos, es cuando alguien cercano a nosotros, a lo mejor nosotros directamente, nos vemos involucrados en un tema legal, en un tema civil o en un tema penal. Y normalmente lo que ocurre es que, y como ocurre por ejemplo en el fútbol, el árbitro es el que menos bien se ve para ambas partes, tanto para la parte que acuse como la parte, la victimaria, por llamarlo de una forma. Y en ese sentido, pues es un gremio impopular. O sea, tanto en este caso ya no hablamos de partidos políticos, o sea, tanto yo me imagino que para el PAN, para el PRI, para porque ya no sé cómo llamarla, los que quedaron plurinominales del PRD, es un partido ya que cumple ya un par de meses en la tumba, Extinto. Sí. para el Verde, para el PT, para los mismos de Morena. Ya no se trata de un gremio donde, digamos, fehacientemente metes las manos al fuego por ellos. Si bien es cierto que la reforma judicial
lo que queda de la oposición, obviamente defendían al gremio del Poder Judicial, pero era más que nada una rebatinga política, no lo hacían fehacientemente pensando que no, sí, de corazón vamos a defender al gremio que realmente también se las ha cobrado a los propios panistas, a los propios priistas y a los propios mesistas, lo que tú quieras de la oposición. Entonces, en ese sentido, si eres un gremio impopular, pues es normal que pases desapercibido, que no tenga la relevancia que tiene una marcha de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las marchas del 8 de marzo, otro tipo de marchas más antiguas o de mayor calado también, como son las marchas de contingentes agrarios, etcétera. Hay una gran cantidad de ejemplos donde los comparas y realmente no son la mejor opción, además de que diera la impresión que no supieron nunca cómo llevar la marcha o la manifestación hacia un término de visibilidad, porque eso también es otro aspecto. Digamos que en este país donde hay miles de desaparecidos año con año, eso también es muy lamentable decirlo, pero donde hay miles de desaparecidos, ¿por qué, por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa, a diferencia de otros cientos y cientos de desaparecidos que hay año con año en el país, no tuvieron la misma visibilidad? Bueno, obviamente sabemos las coyunturas que se dieron con respecto a la desaparición de los 43 normalistas, pero también de alguna u otra manera hubo un manejo comunicativo importante ahí que le hizo que la visibilización fuera mucho más grande y mucho más representativa, donde por cierto estamos a días de que se cumplan 10 años de aquella noche triste allá en Iguala Guerrero. En Iguala. Con respecto, bueno, ahora ya pasando al tema de cómo se dio la aprobación de la reforma, que por cierto, si lo quieres agregar a tus efemérides del 11 de septiembre, técnicamente se aprueba el 11 de septiembre porque es ya pasada la medianoche cuando se aprueba la reforma en la sede alterna, pues sí es definitivamente una situación donde Morena muestra el músculo, muestra que si es necesario va a hacer todo lo posible por aprobar lo que se tenga que aprobar o hacer lo que se tenga que hacer, que claro, forma parte de lo que se ganaron en las urnas el 2 de junio. Eso también hay que decirlo. Ahora, es un hecho también que decía López Obrador hace algunas horas que el fin justifica los medios, y yo no estoy de acuerdo en eso, porque una cosa es incluso utilizar viejas prácticas priistas para alcanzar mayorías calificadas, como fue el caso del pasado martes, pero creo que hay de medios a medios, creo que hay de senadores a senadores y de formas a formas, que a una de las familias, diría Denise Dresser que se le hacía paradójico que lo puso en X, ahora resulta que dependemos de un panista corrupto para que no pase la reforma, es una absoluta locura, y efectivamente, o sea, ahora resulta que la oposición dependía de un corrupto para que no se aprobara la reforma, y lo cual es muy, muy, muy lamentable porque nos habla de que, pues de alguna u otra manera, también desde el origen hay una gran responsabilidad, en este caso de Marco Cortés, que diera la impresión él nunca se equivoca, él todo lo hace bien, él se mueve a donde siente que las cosas van a mejorar, él ahorita es senador, él se siente con todo el descaro de tratar de reventar a Yunes padre en la tribuna, haciéndose el patriota, cuando realmente, fuera de lo que fue las prácticas de Morena, que estuvieron pésimas, el principal responsable de la oposición para que la familia Yunes traicionara a los votantes que le dieron ese curul en el Senado, se llama Marco Cortés. Y como Marco Cortés ya sabemos desde hace rato que no tiene la dignidad suficiente ni los pantalones para renunciar a la presidencia del PAN, pues creo que ya sería en buena hora que los panistas que todavía tengan algo de dignidad inmediatamente convoquen ya a cambiar a su líder, porque lo diría Damián Cepeda también hace algunas horas, van camino a su funeral bajo las condiciones en las que se encuentra. Damián Cepeda ha sido los principales críticos desde hace ya bastante tiempo de Acción Nacional, y de hecho también ya hasta salió nada más y nada menos que
Vicente Fox a pedir la cabeza de Marquito Cortés, imagínate nada más, ya para que salga Vicente Fox, porque de plano las cosas en Acción Nacional están verdaderamente mal. ¿Y cómo son las cosas? No, aplica para las dos eso mismo, ¿no? Que la oposición dependía de un corrupto para que empezara o no la reforma, y viceversa, Morena dependió, o más bien Morena usó a un corrupto, corrompió a un corrupto para poder pasar, para obtener esa mayoría calificada y bueno, también negociando con un par ahí de mesistas. Y esto se traduce, mi estimado Ricardo, que algo que yo he estado repitiendo constantemente en todos estos espacios, en algunas columnas por ahí que he tenido la oportunidad de publicar, etcétera, ha sido justamente que si López Obrador se ha quedado corto en algunos temas en su administración, que ya hablaremos con ello más a detalle, mi estimado Ricardo, es el balance de lo que ha sido este sexenio de la 4T, el primer piso, por así decirlo, ha sido en gran parte porque pues han nadado de muertito, ¿no? Como quien dice. O sea, no ha habido oposición que de verdad le haya al Obrador pues pisado los talones. Él ha sido el mayor operador político en todo este sexenio, lo seguirá haciendo. Vemos cómo sigue manejando el discurso completamente al día de hoy. Ya Claudio Sheinbaum se ha desmarcado un poco, eso también podríamos tocarlo en anteriores ocasiones, por ejemplo, ya dando el secretario de la Defensa y de la Marina, que no fueron los que recomendó López Obrador. Esos son golpes contra quienes dicen que Sheinbaum va a ser un títere más de López Obrador. Ahí están estos detalles. Lo mismo también, que ya lo hablaremos en su ocasión, la designación de Rommel Pacheco, que le había pedido López Obrador que aguantara lo más que se pudiera a Ana Guevara. De plano la quitó a un lado, puso ahora a Rommel Pacheco, que ya hablaremos, ya analizaremos esa designación en la CONADE. Pero a lo que voy, mi estimado Ricardo, es que, insisto, al día de hoy no hemos visto en este país una digna oposición. ¿Por qué? Porque los líderes de la oposición, de los partidos opositores, Alito Moreno y Marco Cortés, solamente están velando por sus intereses. Y al final de cuentas, Ricardo, creo que eso es lo más importante, o más bien eso es el trasfondo o el meollo de esta reforma judicial. Es el quitar a ciertas élites. Por ejemplo, aquí el presidente del Poder Judicial, el señor Salinas, es un panista, que lo pusieron los panistas, trabaja para los panistas, en pro y para el Partido de Acción Nacional en el Estado. Es quitar ciertas élites para sustituirlas por otras élites. Creo que al final se resume en eso. Por eso también hay muy poca empatía por parte de la ciudadanía, y por eso la ciudadanía no se siente, tal vez, se siente muy ajena a la discusión de la reforma judicial, a diferencia también de otros gremios, como tú ya lo mencionabas, Ricardo, y un ejemplo que voy a poner es ahora con el COVID-19, como también hubo protestas del sector salud, y la gente estaba con ellos desde sus casas, pero estaba con el sector salud, con los médicos, con los enfermeros, con los camilleros, con todo este personal de salud. En este caso, pues no, se sustituyen ciertas élites. Veíamos también algunas manifestaciones en pro de la reforma judicial, de algunos estudiantes que veían con buenos ojos la democratización, porque al final de cuentas también es parte importante del discurso que se ha manejado, la democratización de la carrera judicial, por esta cuestión de exámenes, por estas cuestiones de concursos, por esta cuestión de más, quitar este lado o esta visión que se tiene, bueno, que existe, que está comprobado, que se hereda, ¿no? Que es muy, muy monárquico, muy jerárquico, muy monárquico, que tú, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, etcétera, tratar de hacerlo un poco más más democrática la entrada a la carrera judicial y cómo se va escalando, jueces, magistrados, ministros, etcétera. Y solamente el tiempo, Ricardo, solamente el tiempo. Todo lo demás va a ser especulación. Todo es especulación. Solamente el tiempo dirá si fue o si no es una buena reforma. Por lo pronto ya pasó
por los congresos. Evidentemente iba a pasar, ya fueron los 17 congresos, falta que se posicionen el resto de estados, los congresos locales, y ver cómo se va implementando, pero esto no es algo que nos vaya a afectar a mediano y corto plazo. Ya también el peso medio se había desequilibrado, sigue equilibrándose un poco. Insisto, todo lo demás, Ricardo, es especulación y creo que no hay que ser tampoco alarmistas ni catastrofistas, sino todo ponerlo en el justo balance. No es la reforma que debió haber pasado, sin duda alguna, es la que tenemos, e insisto, en un país con un 98% de impunidad, esta reforma no va a cambiar mucho las cosas si se aplica mal. Si se aplica bien, puede cambiar algo a mejor, pero tampoco es muy probable que esto suceda. Sí, mira, vivimos en un país donde la justicia se aplica a partir de los privilegios que tengas, tanto económicos, de estatus social, estatus político y estatus, pues digamos, de relaciones públicas. ¿A qué voy con esto? Que un señor puede ir en una carretera completamente alcoholizado, un señor de mucho dinero, chocar, provocar un accidente en una autopista, probablemente generar víctimas en la misma autopista, y a lo mejor el mismo señor, bajo las influencias que tiene, puede evitar el pisar la cárcel. Pero por otro lado, si el señor se mete con el gobernador en turno de X o Y estado, y obviamente el gobernador, teniendo un poder político más allá de lo económico, más poderoso que este empresario millonario, pues el empresario millonario termina en la cárcel, no necesariamente porque sea culpable o no de sus actos, sino más bien por un tema donde el privilegio en varios ámbitos te da la posibilidad o no, en otros casos pues definitivamente no, de evitar pisar la cárcel o de pisar la cárcel a un automático aunque seas inocente. Eso refleja en buena medida, bajo muchas otras cuestiones obviamente, el sistema de justicia que tenemos actualmente en el país, que obviamente requiere ser reformado y reestructurado, que definitivamente, a grosso modo, la reforma que se acaba de aprobar pareciera que no le va a dar esa reestructuración que necesita, incluso pudiera ser peor. No sé qué tanto peor, porque como bien mencionas, eso no lo vamos a saber ya hasta que entre en juego todo. De entrada, por ejemplo, la elección de los magistrados va a ser otro tema donde creo que vamos a hablarlo larga y extensamente en estos espacios. Y bueno, hablando sobre esta parte también apocalíptica que te pintan algunas personas, pues creo que tiene mucho que ver con una situación donde en buena medida la oposición sigue sin entender el tema. Mira, he estado checando que, por ejemplo, en Venezuela, que mucho viene la comparación para todos estos personajes apocalípticos de México, con la comparativa con Venezuela, que en buena medida Hugo Chávez, pero sobre todo Nicolás Maduro, se ha logrado perpetuar en el poder, no solo por el músculo constante y la acaparación de fuerza que tiene allá en Venezuela, sino también por las muy malas decisiones que tomó la oposición cuando todavía era una oposición que podía hacer muchas cosas. Y cuando digo que eres una oposición que puedes hacer muchas cosas antes de conseguir lo que tienen actualmente en Venezuela y que se compara mucho aquí en México, que es hasta cansado escuchar esos discursos, es que a pesar de que, por ejemplo, ahora mismo en México la oposición, porque te pintan, es que ¿qué va a hacer la oposición si ya no tiene los suficientes votos para parar cualquier reforma o cualquier cosa que quiera hacer el Congreso? Bueno, la realidad es que si no sabes hacer política, pues obviamente todo lo simplificas a la cantidad o a los números de gente que tienes para evitar que pasen las reformas. Y hacer política también implica construir tu propia narrativa, no necesariamente polarizante. Ahí está el caso más reciente de Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez,
ellos no generaron durante la campaña una estructura política para polarizar y ser un ente completamente, digamos, que se viera reflejado el anti-López Obradorismo, sino realmente buscaban una agenda propia. Y creo que eso es lo que tienen que hacer, no digo MC porque MC sí lo entiende bien, lo tiene que hacer tanto el PRI como el PAN, encontrar esa agenda e irla construyendo, que creo que sí tienen personajes para hacerlo. Damián Cepeda es uno de ellos, él entiende perfectamente que hay que construir una agenda propia para volver a recuperar al votante y pensar de cara al 2027, y no solo eso, dentro del mismo Congreso, ser capaz de encontrar la forma de negociación. A ver, si me pongo a confrontarme con los guantes de Vox al tú por tú con los morenistas, pues obviamente vas a perder, ellos son más. Lo que tienes que hacer es ir a negociar con ellos, pero no obviamente a negociar como se dio el martes, con una cantidad de dimes y diretes muy bajos, de golpes bajos, que es lo peor que podemos esperar de la clase política mexicana. Sí, no, sin duda alguna. Y si algo se demostró es que, de nueva cuenta, sea PRI, PAN, Verde, Morena, nuestros políticos no están a la altura de nuestro pueblo, de la ciudadanía y demás. De verdad que ha sido verdaderamente vergonzoso, Ricardo. Y bueno, ya tendremos tiempo para discutir todos estos temas, para discutir también la cuestión del PAN, si pueden hacer esta agenda. Digo, una parte de la derecha sigue todavía traumatizada y no se puede recuperar del supuesto fraude que le han hecho a Xochitl Gálvez. Otra parte de ella también, pues está en esta cuestión de la reforma judicial, simplemente, insisto, no proponiendo una contrarreforma, ni tratar de mejorar, ni tratar de buscar una solución alterna, una tercera vía, sino simplemente buscar tumbar, que es lo que tú mencionas, ¿no? Ponerse los guantes de boxeo, pues no van a ganar por ahí. Ahora lo que quiere el PRIAN ahora es buscar una acción de inconstitucionalidad que tampoco la van a encontrar, no tienen la cantidad de legisladores necesarios. Entonces, por ese lado, sí me parece que están perdidos, Ricardo, pero bueno, se nos acaba el tiempo, mi estimado Ricardo. Ya hablaremos la próxima semana, por supuesto, de cómo avanza esta situación. Ya hablaremos también de Claudia Sheinbaum, cómo sigue en estas giras ya de la transición. Hablaremos también ya de lo que sea a nivel internacional. Pero, pues insisto, no hagamos caso tampoco de la gente que intenta no le haga caso tampoco a la gente que dice, ya perdimos la soberanía y perdimos la independencia en septiembre. No, tampoco va a ser así la cuestión. Simplemente ha sido una derrota dura para la oposición, por una cosa más vengativa que nada. Mi señor Ricardo, algún comentario para cerrar esta edición aquí de Coyunturas. No, solo mencionar que también es importante matizar todo, porque insisto, seguimos viendo esto como si fuera blanco o negro, cara, águila o sol, y creo que es importante siempre irlo matizando. Por ejemplo, falta checar el tema de las reformas secundarias a esta reforma judicial, que son importantes sobre todo porque estaba yo checando con gente especializada en los procesos del INE, y da la impresión que a pesar de que el INE o Guadalupe Tadei dice que están listos para llevar a cabo la elección de los magistrados, hay que decirlo, realmente es un proceso donde todavía hay cosas que no están muy claras con respecto a cómo va a ser la votación. Por ejemplo, hay una parte donde aquí, como no son partidos políticos, hay que anotar el nombre de los candidatos. Y es todo un tema porque hay gente que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cómo van a ir a la urna a escribir un nombre que no conocen? Luego también está el tema de la gran cantidad de candidatos que puede haber. Si para una elección local tú le preguntas a todos los que votaron en junio quiénes eran los candidatos que estaban en la boleta, muchos te van a decir 2 o 3 nombres de los 8 o 9 que tenían en la boleta. Por lo tanto, eso significa que aquí todavía pueden tener mucho mayor cantidad de candidatos y por lo tanto convertirse en una elección donde los nombres de más relevancia pública terminen siendo electos, y eso creo que no es lo idóneo y realmente es uno de los problemas de esta reforma, pero creo que todavía se puede de alguna u otra manera legislar para que en las reformas secundarias quede mejor establecida estas partes que sí están muy oscuras,
pero sobre todo en proceso. Eso es lo preocupante. En el proceso hay que resolver, y para eso está el tema de las reformas secundarias que ya le van a tocar a la presidenta electa, y pues ver también más adelante, ya es cuestión de días, son 18 días para que López Obrador deje el cargo. Si gustas, ya el próximo programa abondamos más en la calificación del sexenio y todo lo que deja López Obrador tras su mandato como presidente de la República, y también lo que se le vendría a Claudia Sheinbaum, además de que pues seguirá el tema de la elección presidencial en Estados Unidos. Ni más ni menos, Ricardo. Por lo pronto, pues desearles que este fin de semana disfruten el último grito de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de este país. Es el último grito que dará AMLO. Si usted es AMLover, pues grábelo, disfrútelo, grítelo. Si usted es antiobradorista, pues vayas también disfrútelo. Pues sí, vayas a Querétaro, a Guanajuato. Vayas a Aguascalientes, sí, o igual también, pues ya, a Coahuila, ya es el último, con los priistas. Ya es el último, total, no pasa nada, ya es el último. Falta todo el segundo piso de la 4T, pero bueno, de AMLO ya no va a haber más. Así que por lo pronto, bueno, Ricardo Romano, Juan Carlos Flores, les decimos gracias y hasta la próxima aquí en Coyunturas Podcast.